esta aventura se quedará conmigo para siempre. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Dragon Quest: Your Story es un filme animado estrenado en el año 2019, el cual fue escrito por Takashi Yamazaki y dirigido por este mismo junto a Ryuichi Yagi y Makoto Hanafusa, basados en los eventos del videojuego Dragon Quest V Tenku no Hanayome, el cual fue lanzado en 1992 para la consola Super Famicom y en el año 2004 para la PlayStation 2, exclusivamente en el mercado japonés, para posteriormente ser lanzado internacionalmente en el Nintendo 10 en 2009 y para las plataformas iOS y Android en el 2015 con el título Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride. Protagonizada por Takeru Sato, Kazumi Arimura, Haru y Kotaro Yoshida, cuenta las diferentes etapas en la vida de Luka, desde su niñez hasta la adultez. Épocas que son marcadas por su interminable búsqueda del héroe que salvará al mundo de los malvados planes del obispo Gema y su amo Mildred, emprendiendo épicas aventuras para encontrarlo o, de lo contrario, convertirse en él. Al igual que con Final Fantasy, por mucho tiempo sabía muy poco sobre Dragon Quest, tanto por mi desagrado infantil en relación a la jugabilidad de los RPGs, o juegos de rol como son conocidos, así como su falta de popularidad y disponibilidad en este lado del mundo. Sin embargo, en retrospectiva, siento que sabía mucho más de la serie producida en ese entonces por Enix que los juegos hechos por Square, aunque no estaba consciente de que estos elementos estaban directamente conectados. Me refiero específicamente al arte de Akira Toriyama, que lo reconozco desde la infancia con series como Dr. Slump y Dragon Ball, sobre todo la etapa en que los diseños eran más redondeados, incluyendo a las máquinas, que le daban una forma más orgánica, gran carisma y distinción a esas historias, y que luego descubrí que este estilo de dibujo también marcó la forma en que muchas personas tienen en su mente los recuerdos de pasar tiempo con los juegos de Dragon Quest. Luego estaba el anime de las aventuras de Fly, que si bien disfruté algunos capítulos cuando los transmitían en televisión abierta, no las seguí tanto como digamos las peleas y entrenamientos de Son Goku, pero que a final de cuentas me quedé con una buena imagen de esta serie. Probablemente en una edición de Club Nintendo o en internet varios años después, me enteré que originalmente Fly se llamaba Dai en japonés y que el anime estaba derivado de la popular serie de RPGs en ese país, llamada Dragon Quest. Y por último, como ya lo mencioné en el episodio sobre Advent Children, el primer RPG que jugué en mi vida fue Chrono Trigger, que además de cambiar mi opinión sobre este género, así como del alcance que pueden tener los videojuegos en cuestión de poder contar historias significativas, también tenía el arte de Akira Toriyama en la portada y retratos de los personajes, como parte de lo que en ese entonces se conocía como el Dream Team del género, junto a Hironobu Sakaguchi, uno de los creadores de Final Fantasy, y Yuji Horii, el padre de Dragon Quest. Como ese juego llegó a mí de manera fortuita, no puedo decir exactamente que lo jugué por ver la portada o el arte en otro lugar, ya que empecé a comprar Club Nintendo básicamente al final de la era del Super Nintendo y el inicio del reinado del Nintendo 64, por lo que cuando aparecieron tips o reseñas en la revista fue años después de su lanzamiento y de que yo ya lo había jugado. La idea de jugar algo similar a Chrono Trigger, específicamente un RPG con el diseño de personajes al estilo de la primera parte de Dragon Ball, me parecía un prospecto interesante, pero la cuestión es que, en primer lugar, Dragon Quest no era accesible de jugar en mi país debido a que los juegos no salían aquí, o bueno, salieron como Dragon Warrior en el Nintendo, pero ya para ese entonces ya no tenía Nintendo y esos juegos ya no estaban tan accesibles de conseguir. O, en caso de conseguir una copia de los juegos para Super Nintendo o Super Famicom, iban a estar en japonés. En segundo lugar,
No tenía mucho dinero para comprar juegos en mi infancia, y solo tuve 2 físicos en esa época: Super Mario World, que venía con la consola, y una adaptación de la película The Lion King, gracias a un regalo de un familiar, que curiosamente sirvió para que, eventualmente, me prestaran Chrono Trigger. Y, en tercer lugar, para cuando tuve acceso a los juegos gracias al internet o monetariamente, ese deseo de jugarlos fue disminuyendo gradualmente, o en su defecto, fue sustituido por RPGs un tanto fuera de lo común a lo establecido, como es el caso de Earthbound. Además, he de agregar que poco a poco me di cuenta que no soy súper fan de las historias centradas en castillos medievales, caballeros, reyes, etc., sino que me atrae más el que estén en un contexto moderno, futurista o con elementos de ciencia ficción, siendo la razón de por qué, aunque Chrono Trigger pasa una buena parte de su historia en la fantasía tradicional, el viaje en el tiempo con distintas épocas que visitar, incluyendo el futuro año del 2300, es una de las razones por las que me sigue gustando hasta la fecha. Eso también explica por qué eventualmente me incliné más por jugar los títulos en la serie de Final Fantasy, ya que los que me llaman la atención, 6, 7, 8, 10 y 13, tienen en gran medida elementos futuristas mezclados con la magia. Aún así, de vez en cuando regresaba la curiosidad de saber más sobre Dragon Quest, por lo que empecé intencional o accidentalmente a adquirir conocimientos periféricos de los juegos. Específicamente, 3 cosas. 1. Que los slimes son el enemigo más común y popular, al grado que lo utilizan en diferentes productos, como ese control que venía en una edición especial de Dragon Quest 11, o en los logos oficiales para los aniversarios. 2. Que el nombre de Erdrick es importante. Y por supuesto, en tercer lugar, la obertura principal de la serie, que regularmente he visto que los fans lo llaman el himno nacional de los RPGs japoneses. No sé específicamente cuándo fue la primera vez que escuché esta melodía, pero es extremadamente reconocible, al grado que cuando en el tráiler oficial de Super Smash Bros. Ultimate, donde presentaron al héroe como personaje jugable, con tan solo escuchar las primeras notas de la obertura, hasta un plebeyo ignorante como yo supo inmediatamente de quién se trataba. Una vez que este personaje se lanzó, y después de jugarlo por un tiempo considerable, me volvió esa curiosidad por Dragon Quest, y saber aún más de la serie, aunque aún tenía mis reservas de entrarle de lleno a uno de los juegos, y sobre todo, cuál sería la mejor entrega para introducirme a este mundo, ya que para mí no es tan claro como, digamos, con Final Fantasy, donde tenía la referencia de que la mayoría de la audiencia se inclinaba por 6 o el 7. Afortunadamente, para mí, 14 días antes de que el héroe estuviera disponible en Super Smash Bros., una película basada en la que después habría es una de las entregas más populares de Dragon Quest, se estrenaría en Japón, y que se presentaba quizá como la oportunidad de tener una probada directa del espíritu de la popular serie. Este filme en particular es el tema central de este episodio. Dentro de su hogar, el rey Papas camina de un lado a otro esperando noticias sobre su esposa, la reina Marta, quien está en labor de parto en la habitación contigua. Afortunadamente, todo salió bien, y la pareja le da la bienvenida a este mundo a su recién nacido, a quien bautizan como Luca. Desafortunadamente, poco tiempo después, Marta es secuestrada por un grupo de monstruos liderados por el obispo Gema, con la intención de que ella lo ayude a traer a su amo Mildred a este mundo, por lo que Papas y Luca emprenden un viaje para intentar rescatarla. Durante estas travesías, Luca se encuentra con Bianca, una niña de su edad, con quien se aventura fuera de la ciudad y en conjunto obtienen una resplandeciente esfera dorada, conocida como Dragon Orb. De vuelta en casa, Luca se encuentra con un extraño joven, que le pide que le enseñe la esfera, y que después de una breve conversación con el pequeño, se va de ahí. La aventura de Luca y Papas continúa, y mientras visitaban un reino al cual el padre fue convocado por el rey, el hijo de este último, el príncipe Harry, es secuestrado, y al tratar de salvarlo, se encuentran cara a cara con el malvado obispo Gema,
quien a base de su poder y sus estretas termina con la vida de Papas, secuestrando a Luca y a Harry para convertirlos en sus esclavos. Varios años más tarde, ya siendo adolescentes, Harry y Luca logran escapar gracias a su ingenio y la ayuda de Busan, un doctor que se oculta en los dominios de Gemma, pudiendo regresar a sus respectivos hogares, donde Luca toma la resolución de concluir la misión de su padre, después de leer el diario de Papas, quien tenía la convicción de que Luca era el héroe legendario. Esas aventuras lo llevan a salvar ciudades, convertir monstruos en sus aliados, obtener la espada Zenitia y darse cuenta que él no es el héroe que todos esperaban. Encontrar el verdadero amor en su amiga de la infancia, Bianca, después de aceptar y luego rechazar la propuesta de casarse con la enormemente rica Flora, y eventualmente comenzar una familia, que tiene como resultado el nacimiento de su hijo, Alus. Tristemente, las fuerzas de Gemma los encuentran y los obligan a escapar de su propia casa, aunque no logran hacerlo del todo, ya que Luca termina siendo convertido en piedra antes de poder encontrar y darle la legendaria espada al héroe. Además de que Bianca es secuestrada con la intención de que convenza a Marta y usar sus poderes para abrir el portal que le dará la bienvenida a Mildred, pero cuando ésta se niega, también es convertida en piedra. 8 años después, un crecido Alus salva a su padre y a su madre de su prisión de piedra, revelándose como el verdadero héroe, y todos juntos van con Busan para que les ayude a encontrar al dragón y logren infiltrarse en la fortaleza de Gemma. Sorpresivamente, Busan se revela como el dragón que buscan, pero que no puede transformarse debido a que necesita la Dragon Orb para conseguirlo. Coincidentemente, Luca tiene un pedazo de ella, pero el resto fue destruido varios años antes en la batalla donde pereció su padre, y para recuperarla, tiene que sortear un reto de valor para que unas hadas dentro de una caverna mágica le concedan el deseo de poder regresar en el tiempo, donde él se visita a sí mismo cuando era niño y, por medio de un engaño piadoso, recupera la esfera que necesitan para salvar al mundo y a su madre. Habiendo completado esta misión, una enorme batalla entre las fuerzas del bien y del mal da comienzo, con todos los aliados de Luca y su familia asistiéndolos para poder vencer a su enemigo. Y aunque lamentablemente Marta pierde la vida, Alus y su padre idean la forma de detener la catástrofe que traerá Mildred si logra cruzar a este lado del mundo. Inesperadamente, después de que Alus da el golpe final, todo alrededor de Luca se detiene, y una curiosa criatura aparece frente a él, revelándose como un virus de programación desarrollado por un programador molesto debido a que la gente prefiere perderse en un videojuego que tener una vida normal. Es aquí cuando se revela que todo lo visto hasta el momento es una simulación de los eventos del juego Dragon Quest V, que el Luca de la vida real está teniendo en una máquina oficial de realidad virtual basada en la popular serie de juegos de rol. A pesar de los intentos del virus, la voluntad de Luca y lo significativos que son los recuerdos de su infancia que tiene sobre Dragon Quest, en particular la quinta entrega, así como la ayuda de un antivirus en la forma del característico enemigo Slime, Luca logra deshacerse de este programa malicioso y puede concluir satisfactoriamente su aventura, dándole fin a la película. Volviendo a lo que comentaba sobre lo poco que sabía de Dragon Quest, la primera vez que vi Your Story, me extrañó ver que el nombre del protagonista en la película era Luca y no Erdrick, quien tenía la impresión era el nombre canónico del héroe en la serie, similar a como el personaje principal de The Legend of Zelda se puede llamar como tú quieras, pero oficialmente es conocido como Link, después de haber visto mencionado este dato en un video. Bueno, esto sirve de lección de que hay que jugar los juegos o corroborar tus fuentes constantemente, ya que si bien Erdrick o Roto, como es conocido originalmente en Japón, es un nombre importante en Dragon Quest, solo está presente o es mencionado en algunos de ellos, y la quinta entrega no es una de ellas. Una vez revisado esto, concluí que el nombre de Luca
es un sutil indicio de que estos no son los hechos como tal del juego, sino la versión que está viendo o recordando la persona llamada Luca en la vida real, y que solo nos damos cuenta de ello hasta casi el final de la historia. La otra cosa que me di cuenta en las veces que vi el filme con la intención de hacer este episodio, así como repetidamente ver el arte oficial del juego para ciertos puntos que veremos más adelante, es que esta revelación de que no es una interpretación exacta de Dragon Quest V también está presente en el diseño de personaje del héroe en Your Story. Si haces la comparación entre el arte oficial de Akira Toriyama del héroe y el diseño para Your Story, podrás observar que en la película lleva una bufanda, pañuelo, pashmina, no sé exactamente, pero es un accesorio rojo en el cuello que no está presente en la versión para Super Famicom, así como detalles en el mismo tono en su turbante, que lo distingue como la versión específica de Luca del héroe de Dragon Quest V. Pienso que es como cuando haces un fanart añadiendo los detalles que te parecen más geniales o que tú usarías si estuvieras a cargo del diseño de los juegos. Hablando de adaptaciones e interpretaciones, algo en lo que se parece Dragon Quest Your Story a Advent Children es que trasladan las quizás simples gráficas de las historias originales en un estilo gráfico en tercera dimensión más en línea con las tendencias de la época en que se estrenaron. Revisando algunos datos sobre la película, pude observar que en el caso de Your Story, esta dirección de arte no fue quizá muy bien recibida por los fans de Dragon Quest en Japón, debido a que es un tanto diferente al estilo tradicional ilustrado por Akira Toriyama, que como hemos mencionado, es conocido mundialmente por su manga Dragon Ball. Y aunque siento que la cinta se ve relativamente bien, y que al menos en las criaturas sí puedo ver rasgos del estilo de Toriyama, especialmente en el tigre o el icónico slime, así como encontrarle parecido al rostro de Bulma y Baba en las dos versiones que vemos de Flora, también puedo entender la desconexión que causa el ver a estos personajes representados de manera distinta a la que estás acostumbrado. Sería como ver en la calle a una de tus amistades queridas a lo lejos, pero cuando te acercas te das cuenta que era solo alguien parecido, por lo que la emoción que sentiste se dispersa al no tener conexión con esa persona que te encontraste. O, en su defecto, sería como ver una ilustración de Goku hecha en otro estilo, donde puedes identificar que es Goku por ciertos rasgos como el cabello y la ropa, pero que definitivamente sabes que no es oficial porque se desvía significativamente de la imagen que tienes de cómo se ve el personaje. Y no es que tenga algo de malo esta reinterpretación, a veces puede ser más interesante, como la que hicieron en la película más reciente de Broly, comparada con los diseños de Dragon Ball Super, solo que, dependiendo del grado de desviación, puede tomar tiempo el acostumbrarse. Sin embargo, considerando el giro que toma la película cerca del final, pienso que incluso pudiera ser apropiado el haberlo hecho de esta manera, ya que cuando se revela que esto es una simulación que Luca, un joven japonés fan de la serie, está teniendo, lo podemos interpretar como que es la forma en la que él recuerda su tiempo con los juegos. Y esto es algo con lo que me puedo relacionar fácilmente, ya que tus memorias sobre algún título específico se modifican y aumentan sobre la realidad de cómo son, debido a que le añades cómo te sentiste y el contexto en el que los experimentaste. En este rubro, te puedo dar un ejemplo personal y que a la vez creo que es común. Cuando jugué The Legend of Zelda Ocarina of Time, las gráficas me impresionaron bastante. No al grado de que las consideraría realistas, pero sí lo suficiente como para considerar ponerlas en un cuadro. Gracias a los cambios de iluminación por los ciclos de día y noche, y porque, pues, honestamente, era lo más avanzado que había visto hasta ese punto en mi vida. Y aunque no me desagrada cómo se ve o cómo se juega el título en el 2022, sí puedo entender cómo el hecho de que era un niño, que el juego estaba adaptado a la resolución de las televisiones de esa época, la música, las ilustraciones que veía en Club Nintendo, y cómo mi imaginación antes, durante y después de jugarlo, volaba con los conceptos vistos en la historia. Elementos que en conjunto elevaron en mi mente cómo recordaba el juego. En el caso del protagonista, Luca, interpreto este cambio en los gráficos como la forma en que se imaginaba que los pequeños personajes en pixel art tenían estas aventuras, que en lugar de animaciones limitadas, eran peleas que se desarrollaban a lo largo de una ciudad,
o que la propuesta de matrimonio al amor de su vida era de lo más emotiva y romántica, y no solo una selección en menús con un diálogo de respuesta. Esto es lo que provoca que estas historias tengan más significado en las personas que gustan de los videojuegos, ya que aunque ahora tenemos gráficas sorprendentes que permiten no solo tener diálogo grabado profesionalmente, sino también personajes que pueden desplegar sutilmente emociones en su rostro, cuando involucras a la audiencia al grado que pongan de su parte para completar en su mente los momentos significativos de la historia, puede tener un efecto profundo, a pesar de no tener las gráficas más avanzadas. Una diferencia importante en relación al episodio sobre Advent Children es que en esta ocasión no jugué Dragon Quest V en su totalidad, ya que no lo consideré necesario porque Your Story es una recapitulación de la historia y no una secuela del juego original, por lo que no sentí que fuera necesario para ejercer un juicio sobre ella. Habiendo dicho esto, sí dediqué algo de tiempo para jugar aproximadamente la primera hora de Dragon Quest 1, y lo mismo con la versión para Super Famicom de Dragon Quest V, llegando en este último a la caverna, donde asumo el héroe obtiene la Dragon Orb, que será clave más adelante, solo para darme una noción más clara de cómo se siente el juego, tanto en jugabilidad, gráficas y en sonido. Y la verdad, esta experiencia fue muy disfrutable, sobre todo Dragon Quest V, ya que aunque tiene gráficas más simples comparadas con, por ejemplo, Chrono Trigger, tiene ese carisma que caracteriza a los juegos de Super Nintendo, representando la imagen tradicional que tenía en mi mente sobre los RPGs cuando era niño. Como muchas películas donde no pueden utilizar grandes escenas con efectos especiales o animación cara, la producción del juego apuesta gran parte de la experiencia en la música, para transmitirte la escala de la aventura que estás teniendo, donde cada pieza que me tocó escuchar es memorable, desde la tradicional obertura icónica de la serie, el tema de batalla, en el fondo el explorar la ciudad, etc. La primera vez que escuché este recurso de la música para compensar otros aspectos que la producción considera limitados, fue cuando vi el comentario y los materiales adicionales de Volver al Futuro, donde el director y escritor de la cinta reconocían que, muy probablemente, no hubieran tenido el impacto cultural que alcanzaron, de no haber incluido la composición de Alan Silvestri en el tema principal, o el aporte de Huey Lewis and the News con Power of Love y Back in Time. Volviendo a Dragon Quest V, el haberlo jugado, aunque fuera esa hora, le aportó otra dimensión a la película, ya que en estas ocasiones que la volví a ver con el propósito de hacer este episodio, pude reconocer las melodías claves del juego, y aunque no tengo ningún tipo de nostalgia sobre este título comparado con otras series, empaticé con las personas que se lo hicieron, y lo que quizás significó que aparecieran en los momentos clave de la película. En cuanto a la jugabilidad, este fue el elemento que más me sorprendió, ya que si bien es muy simple, incluso más que en Final Fantasy VII o Chrono Trigger, me impresionó en dos aspectos específicos. El primero es que utiliza las mecánicas de batalla para contar y hacer más sólida la historia en conjunto con la relación que tienen los personajes. Específicamente me refiero a la sección donde, después del viaje en barco, tu padre, Papas, te dice que vayas a jugar mientras él atiende unos asuntos, y te aventuras por tu cuenta fuera de la ciudad, aunque te dijeron que no lo hicieras, y tienes tu primera batalla con un trío de slimes. Empiezas el ataque tú solo contra estos enemigos, pero, cuando te hacen un número de daño específico, súbitamente aparece un diálogo que te dice que tu padre llegó para defenderte. Acaba con los slimes de un solo golpe, y cuando sales de la pelea, él no te regaña, solo te aconseja que no te alejes mucho la próxima ocasión, y utiliza el hechizo Heal en ti para curar el daño que te hicieron las criaturas. Con esto, y de manera muy sencilla, el juego te comunica no solo lo mucho que tu padre se preocupa por ti, y a la vez que es mucho más fuerte que tú. No solo en que su ataque hace más daño en comparación al tuyo, sino que también sabe usar magia. Adicionalmente, que él no utiliza este poder precisamente para dañar a otros, sino para proteger a los suyos, y también para asegurarse que estén bien. Y todo esto nos lo dice el juego usando las mismas mecánicas del sistema de combate que están a tu disposición. Otra cosa que me di cuenta al jugar Dragon Quest 1 y 5 fue la gran influencia que estos títulos tienen en uno de mis RPGs favoritos, Earthbound. Es decir, aún sin haberlos jugado,
tenía la noción de la influencia que Dragon Quest tiene sobre el género completo, pero me refiero a cosas específicas que Earthbound toma directamente de Dragon Quest V. Desde el formato de las ventanas de texto, con un grueso contorno blanco y fondo negro, las batallas con solo los enemigos en pantalla y, curiosamente, el hecho de que tanto Dragon Quest V como Earthbound pueden ser jugados solamente con la mano izquierda si así lo deseas, al convertir el botón L en uno multifuncional, que sirve para interactuar con el mundo, otros personajes, aceptar comandos, avanzar el diálogo, entre otras funciones. Claro, Earthbound mezcla esto con su peculiar estilo funky y psicodélico, dándote la oportunidad de darle tu sabor favorito al color del contorno de las ventanas, y usando fondos abstractos en cada batalla. Pero aún así, se nota que la inspiración principal que honra y a la vez parodia la serie de Shigesato Itoi es Dragon Quest. Y esto sin contar la inspiración que Dragon Quest tiene fuera de los videojuegos, no solo con películas como Your Story, o La aventura de Dai, o Fly como lo conocemos en Latinoamérica, sino en referencias directas. Un ejemplo de esto es la serie de Dr. Stone, de la cual ya hemos hablado en este programa, donde el personaje principal, Senku, compara directamente los planes que tiene que seguir para construir el siguiente invento con términos de Dragon Quest, utilizando la abreviación Dorakue, que se emplea en Japón para referirse a la serie, y al menos en el anime, con ventanas y efectos de sonido muy similares a los juegos, aparecen en momentos clave de la historia. Otro ejemplo es la serie de anime y manga Hunter x Hunter, donde durante el arco de Grid Island se hacen referencias directas a las mecánicas del juego, como el hechizo Zoom para transportarse a una locación específica. Y es que Dragon Quest en Japón, por lo que entiendo, gracias a artículos y anécdotas que he leído sobre personas que han vivido en ese país, es que está bastante integrado en la cultura japonesa, y utilizar términos o nombres que aparecen en los juegos es igual de común como aquí hacemos referencias sobre los Simpson para comunicar alguna situación. No sé entonces cómo explicar el hecho de que la serie no sea tan popular en este lado del mundo como por ejemplo si lo es Final Fantasy. Es decir, sé por qué no lo era en los 80 y los 90, ya que se pensaba que el género no era muy accesible para las audiencias, combinado con el trabajo de localización que se necesitaba para lanzarlos aquí. O también pasaba lo contrario, de que se hacía un esfuerzo financiero enorme en marketing para que las personas los compraran, con anuncios, guías, mapas y mercancía que les llamaran la atención. Pero a la vez, esto hacía que no fueran rentables económicamente hablando, y se consideraban como fracasos. Entonces, entiendo las razones por qué Dragon Quest no triunfó aquí cuando lo lanzaron como Dragon Warrior, con el segundo ejemplo de estrategias que di para el Nintendo original. Además de que Dragon Ball nunca fue popular en Estados Unidos hasta que se lanzó Dragon Ball Z muchos años después, por lo que ni siquiera el arte de Akira Toriyama pudo ser un gancho para atraer a las audiencias, y creo que por esa razón no lo consideraron las compañías que localizaron los juegos, optando mejor por ilustraciones medievales genéricas, que, personalmente, considero no ayudaron a que la serie se distinguiera. Pero lo que no me explico es cómo en la época posterior a Final Fantasy VII, donde los RPGs explotaron en popularidad y demanda, cómo es que Dragon Quest no terminó por consolidarse al mismo nivel, aun y que todos los títulos que no salieron aquí, como Dragon Quest V, eventualmente llegaron a consolas que gran parte del mundo tenía, como el Nintendo 10, o incluso los teléfonos inteligentes. En mi honestamente limitada percepción, la entrega más reciente, Dragon Quest XI, fue bien recibida en las diferentes plataformas que se lanzó, por lo que quizá esta es al fin la oportunidad de la serie para conquistar a la audiencia fuera de su país natal. Sin embargo, la otra cuestión que he escuchado es que los juegos de Dragon Quest son algo simples en sus historias, y son comparados con cuentos infantiles. Y aunque no he jugado uno en su totalidad, puedo apreciar de cierta forma a lo que se refiere. Tomaré de ejemplo algo básico, como los nombres de los hechizos que puedes realizar, y que, desde que vi Your Story, así como al seleccionar al héroe en Super Smash Bros. Ultimate, me llamaron la atención. Por la experiencia que tengo en Chrono Trigger y Final Fantasy, estoy acostumbrado a que la magia tenga nombres muy directos como Fire, Lightning, Water, Ice, Heal, etc. Y que sus mejoras agreguen los números 2 o 3 para indicar su aumento de poder. Si bien Dragon Quest también comparte algunas de estas convenciones en los nombres,
como lo que ya mencioné sobre cómo Papas utiliza Heal en ti después de la primera pelea, el resto de los ataques son un tanto más infantiles, digamos, como Bang, Crack, Clang, Freeze, Whoosh, Zoom, Umf, entre otros en sus traducciones al inglés. Y para indicar las versiones más fuertes de las magias, se hace de una forma curiosa y divertida, al menos para mí. Por ejemplo, la evolución de Bang, en orden, sería Bang, Boom, Kaboom y Kaboomo. Crack sería Crack, Crackle, Ka-Crack y Ka-Crackle. Freeze sería Freeze, Frizzle, Ka-Frizzle y Ka-Freeze. Whoosh sería Whoosh, Swoosh, Ka-Swoosh y Ka-Susu, por poner algunos ejemplos. Además, creo que las personas que hablan sobre este aspecto se refieren a que quizá las historias de los juegos no tocan temas un tanto profundos comparados con, digamos, Final Fantasy, donde se pueden hacer analogías directas de estos mundos fantásticos con los problemas de la contaminación del planeta, avaricia corporativa, síndrome del impostor, el duelo gracias a una pérdida, entre otros. No puedo hacer un juicio completo sobre esto, ya que nunca he completado un Dragon Quest, y si me fuera por lo visto en la película, fuera del giro principal, pudiera coincidir con esta evaluación, donde el tema que para mí resalta es el de la importancia de la familia y proteger a los que quieres, o si le escarbamos un tanto más, es el de lidiar con las consecuencias de tus decisiones, así como proteger el futuro, donde quizá tú no eres la persona que va a cambiarlo, pero la generación que sigue probablemente sí pueda conseguirlo. Parafraseando a Tupac Shakur, no ser la persona que conquista el mundo o que cambia el mundo, pero asegurarse de ser la chispa que inspire la mente de otros a cambiar el mundo. Al pensar en estos temas, no puedo dejar de lado Chrono Trigger, que en mi entendimiento fue escrito en gran parte por Yuji Horii, creador y escritor principal de Dragon Quest. Y ahí puedes ver los temas no solo de amor y amistad, sino de los efectos que tiene la ambición y la obsesión en las personas, la inseguridad por no creer estar a la altura de lo que las personas esperan de ti, la presión de tener que encajar en un cierto código familiar, e incluso la lucha entre razas o especies. Si bien se puede argumentar que estos temas fueron incluidos por Masato Kato, quien fue el responsable de refinar el borrador que elaboró Horii, o que estuvieron involucrados en el proceso creativo personal clave de la serie Final Fantasy, específicamente Yoshinori Kitase y Hironobu Sakaguchi, no creo que sea posible que Yuji Horii haya limitado su participación solamente a las situaciones humorísticas del juego, o los aspectos más superficiales de la historia, por lo que estoy seguro que Dragon Quest es más que los llamados cuentos de niños que algunas personas dicen que son, y que tienen algo más en sus historias que los han hecho un fenómeno cultural en su tierra natal. Pero bueno, estas son solo especulaciones personales. Como mencioné, la entrega más reciente parece haber conectado con el público fuera de Japón, por lo que sería de ver qué sucede en el futuro con un potencial Dragon Quest XII o los remakes de los originales al estilo de Octopath Traveler, con su impresionante versión de pixel art que deben salir este año, si no mal recuerdo. Tanto por ver Dragon Quest Your Story como leer sobre Dragon Quest V, podemos ver que parte integral de la historia es seleccionar con quién tu personaje contrae matrimonio y comienza una familia, ya sea con Bianca, Flora o en lanzamientos posteriores, Débora. Pero, por motivos del episodio, vamos a enfocarnos solamente en las primeras dos. En la película, se comenta que, de entre ambas, Bianca es absolutamente la más popular entre los jugadores, y que la versión de la historia con Flora suele dejarse para cuando deciden revisitarlo. Desconozco si hay algún beneficio adicional con esta elección, con excepción de que, como uno de los clientes de la taberna comenta, Bianca sabe castear Ka-Frizzle, y por lo poco que sé de la historia, parece ser la más natural, ya que tu personaje la conoce desde la infancia, mientras que a Flora solo parece haberla visto una vez, y después de eso perdieron contacto hasta que se vuelven a encontrar cuando estás buscando la espada legendaria. Pero me quedo pensando si esta elección tiene que ver más con que el arte del juego sugiere fuertemente que esta es la relación canónica de la historia, ya que, a diferencia de los pósters oficiales de Dragon Quest Your Story, donde aparecen las dos con la misma jerarquía, en la caja y en el cartucho de Dragon Quest V, el héroe aparece siempre con Bianca a su lado. Incluso los relanzamientos para PlayStation 2 y Nintendo DS es el mismo caso,
donde Flora brilla fuertemente por su ausencia. Quizá en su momento los desarrolladores quisieron no resaltar esta decisión en la historia dentro de la portada, pero siento que quizá limitó la variedad de las experiencias que pueden tener quienes llegan a jugarlo. De que, imaginando el escenario hipotético en una escuela japonesa en 1992, donde los estudiantes comentan su experiencia con Dragon Quest V, y que la mayoría tuvieron la misma, porque se inclinaron por la chica que aparecía en la portada. Mi punto es que el diseño gráfico de la portada de un videojuego, al igual que en una película, es importante, debido a que es parte de la experiencia, ya que desde ahí se crean expectativas sobre el título. Como ejemplo, tomaré de nuevo a Chrono Trigger, ya que, aunque tiene una flagrante mentira en su portada, comunica rápidamente que durante el transcurso del juego vas a tener 3 personajes en tu party, y que van a atacar a los enemigos con poderes combinados, que en el juego son los Dual Techs y Triple Techs. Y en sí, la portada de Dragon Quest V cumple con un propósito similar, ya que incluye el aspecto de que vas a domar bestias para que te acompañen en la aventura, como el tigre de dientes de sable que aparece en la película llamado Percy o Keregere, dependiendo del idioma, y de que vas a tener una compañera en la party, como Marl en la portada de Chrono Trigger. Solo pienso que quizá se pudo haber hecho un esfuerzo para comunicar esta parte del juego. Para darte una idea de ejemplos que considero efectivos sobre cómo la portada puede influir de manera interesante en la mecánica de elegir un personaje como pareja, puedo citar las de las diferentes versiones de Tokimeki Memorial o Doki Doki Literature Club. Podría parecer injusto utilizar simuladores de citas contra un RPG, pero los géneros están más relacionados de lo que pareciera, donde tanto Yuji Horii como Hironobu Sakaguchi contribuyeron en títulos de esa índole meses antes de los lanzamientos de Dragon Quest y Final Fantasy. Tanto Tokimeki como Doki Doki colocan un personaje específico en sus portadas, Shiori Fujisaki en la primera y Monika en las versiones físicas de la segunda, con el propósito de ponerlas en la mente de la persona que va a jugar los títulos, pero la diferencia con la forma en que sucede en Dragon Quest V es que al tratar de salir con ellas, te hacen considerar fuertemente las otras opciones en los juegos. Por un lado, intentar conquistar a Shiori en Tokimeki Memorial desde el primer intento es extremadamente complicado, por lo que probablemente termines por interesarte en alguien más, o obtengas el final donde no tienes pareja, y aunque tu personaje no está descontento del todo, se pregunta qué hubiera pasado si sus decisiones durante la preparatoria habrían sido distintas, motivando a la persona que lo está jugando a volver a intentarlo. En el caso de Monika en Doki Doki Literature Club, digamos que es paralelamente sencillo y prácticamente imposible conquistarla en el transcurso del juego, como una especie de romance de Schrödinger, pero todo con un objetivo específico que el juego hará más adelante. Entonces, de cierta forma, siento que esta fue una oportunidad perdida por parte de Dragon Quest V para hacer más definitiva esta decisión durante la historia, y a la vez me hizo pensar en una versión de esta película donde, para hacerla aún más Your Story, quizá pudieron haberla adaptado para que tuviera opciones múltiples en momentos clave. Pero, al mismo tiempo, tengo la dimensión del enorme trabajo que hubiera sido el planear las ramificaciones de estas decisiones, y, sobre todo, el tener que animar y renderizar contenido adicional con el nivel de fidelidad por el que apostó la producción, siendo la razón por la que muchas películas o juegos que optan por este tipo de narrativa suelen ser en live action. En el caso de las películas, los pósters de ellas también pueden crear expectativas distintas de cómo es en realidad la trama y tono que tendrá el filme. Como ejemplo, te invito a buscar los pósters oficiales de la versión de Suspiria estrenada en el 2018, donde podrás encontrar ejemplos diametralmente opuestos en dirección artística. En uno solo aparece la foto de una de las actrices, como la principal Dakota Johnson, donde dan la impresión que solamente es un drama sobre una joven dedicada a la danza, mientras que otros contienen una figura enigmática que comunican más los elementos sobrenaturales de la cinta, unos con ojos o la S llena de sangre, hasta ilustraciones más artísticas que transmiten los rituales que aparecen en partes de la historia. Dependiendo de cuál sea el que la persona vea, va a ir con cierta expectativa de la película, y su opinión será invariablemente influenciada por este aspecto. Lo mismo ocurre con la forma en que un tráiler es editado, pero por el momento dejaremos ese tema para otra ocasión. Viendo esta película,
recordé cómo, debido a que mi generación y algunas aledañas previa y posteriormente fueron las que crecieron con consolas de videojuegos, varias compañías han utilizado en sus campañas la nostalgia por ciertos títulos, ahora que somos miembros del mundo laboral. Específicamente me refiero a las campañas publicitarias de Dragon Ball Z, Kakarot y Final Fantasy VII Remake, que tienen como base un oficinista, tal como Luca en Your Story, y cómo está enfocado en su trabajo, pero se entera que algo relacionado con su infancia, ya sea un nuevo juego de su anime favorito, o una reinterpretación del clásico juego con el que pasó horas y horas, va a salir en pocos días. Y cómo los recuerdos de esa época vuelven, motivándolo a comprar este software, o en algunos casos la consola, para intentar recobrar la magia de esa época. Y no voy a negar que estos anuncios me llegaron un poco, sobre todo el de Dragon Ball, ya que aunque Kakarot no me parece que sea un buen juego, las memorias de ver el anime, platicar de él en clase durante la primaria, donde se rolaban imágenes tanto de los arcos que se estaban transmitiendo en ese momento, como de algunos mucho más adelante, y aunque en teoría verán spoilers de la serie, no importaba mucho porque el misterio de cómo íbamos a llegar ahí era bastante emocionante. Quizá uno de mis pocos buenos recuerdos sociales en la primaria fue el día siguiente que Goku se transformó en Super Saiyajin. La impresión que me causó verlo en mi casa y llegar a platicar con los compañeros y las compañeras que también presenciaron este evento, que en su momento parecía marcar nuestras infancias. A pesar de que, en realidad, tenía años de haberse transmitido en Japón, o que ya habíamos visto imágenes fotocopiadas de Vegeta como Super Saiyajin, o incluso de Gogeta, Vegito y Gotenks. Y esto a la vez me puso a pensar en el mensaje de la película, y cómo pudiera ser un arma de dos filos, dependiendo de cómo lo interpretemos. Cuando se revela que los eventos que hemos visto son una simulación en la que está jugando, y que básicamente el virus dentro del juego le dice a Luca que mejor se consiga una vida, en lugar de seguir perdiendo el tiempo con algo tan trivial como un videojuego, el protagonista le comenta el valor que la serie de Dragon Quest tiene para él, con experiencias y personajes memorables con los que ha valido la pena invertir parte de su infancia. Y esto puedo entenderlo, ya que como otros medios audiovisuales, los videojuegos tienen el potencial de no solo ser entretenimiento, sino comunicar historias que nos hagan reflexionar sobre aspectos de la vida que estamos lidiando en ese momento, o en su defecto, darle un contexto a las cosas que nos encontremos más adelante en la adultez. Lo que yo no estaría muy de acuerdo es el perderse completamente en los videojuegos para evadir la realidad, no cumplir con otras partes importantes de nuestra vida diaria, o, como ocurre con una sección de personas muy vocales en línea, asumir a una serie de juegos, estudio o consola de videojuegos como parte de nuestra identidad, y empezar a agredir o acosar a personas solo porque no les gusta el mismo hobby, o critican un título que les agrada, aunque sea constructivamente, e incluso, si no lo fuera, el que te identifiques con algún contenido nunca sería justificación para ejercer violencia en pos de defenderlo. En mi caso, disfruto mucho de los videojuegos, de manera similar a las películas, como una fuente de entretenimiento y de conocer, o hasta cierto punto generar historias interesantes en algunos casos, tanto de manera individual o socialmente con amistades y familiares. Incluso creo que por la misma interactividad, los videojuegos me han llevado a tener experiencias sociales que me llevan a conocer más a las personas que actualmente son cercanas a mí, ya sea por comentar las impresiones que tenemos sobre títulos de un solo jugador, o al jugarlas en pareja o en grupo. Si me lo permites, me gustaría hacer algo similar en este episodio, compartiendo contigo algunas anécdotas que tengo sobre ciertos videojuegos. Como muchas personas de mi edad, el primer videojuego que me tocó experimentar fue el original Super Mario Bros. Para el Nintendo Entertainment System. Y aunque en esa época también jugué al Atari 5200, mis primeras memorias sobre interactuar con este medio es el tratar de atravesar uno de los castillos, con su fondo oscuro como la noche, arquitectura monocromática, y donde el único color en este lugar era generado por los pozos de lava que tenía que saltar, o los múltiples obstáculos de fuego que había que sortear para poder acceder a la siguiente etapa. A partir de este momento, puedo decir que me hice fan de la serie, y que he jugado la mayoría de los juegos de la serie principal, con excepción de Super Mario 3D Land y New Super Mario Bros. 2 para el 3DS, y, si cuentan como tal, ambas versiones de Super Mario Maker, porque, aunque los considero conceptualmente fantásticos, por alguna razón,
no me llama la atención el crear mis propios niveles. Por el contrario, el prospecto que sí me atrae es verlos como una máquina de jugar niveles infinitos de Super Mario World, que en ocasiones considero mi juego favorito, y que desde que lo terminé a principios de los 90, trato de jugarlo en su totalidad al menos una vez al año. Una anécdota que tengo sobre Super Mario World es que es uno de los primeros juegos con el que me tocó interactuar e intercambiar tips con adultos, ya que algunas de mis tías y tíos no solo se lo habían comprado a algunos de mis primos cuando salió el Super Nintendo, sino que casi lo jugaban con la misma frecuencia que nosotros, y nos decían o preguntaban cómo pasar ciertas secciones del mismo. Otro de los juegos con estas características fue la entrega anterior, Super Mario Bros. 3, donde uno de mis tíos más jóvenes me pasó los clásicos consejos sobre cómo conseguir rápidamente las flautas necesarias para poder acceder al mundo final y poder terminar el juego en cuestión de minutos. Años después, descubrí que probablemente él, o la persona que se los transmitió, obtuvo este conocimiento por medio de la película The Wizard, estrenada en 1989, siendo una colaboración entre Universal Studios y Nintendo, para promocionar los parques de los primeros y presentar por primera vez a Super Mario Bros. 3 a las audiencias norteamericanas, ya que durante el final de la cinta vemos al protagonista Jimmy instintivamente navegar el juego y recolectando las flautas, a pesar de que, en primera instancia, no es muy obvio que, por ejemplo, puedas volar fuera de la pantalla dentro de la primera fortaleza para entrar a un cuarto secreto. Por otra parte, la entrega que le siguió a Mario World, Super Mario 64, fue mi introducción a los juegos en tercera dimensión y las posibilidades que le pueden agregar a la jugabilidad en el género de plataformas, incluyendo un grado de libertad que no sabía que existía hasta ese momento. A diferencia de los juegos anteriores en la serie, lamentablemente no pude jugarlo inmediatamente después de que Santa Claus me lo trajo en la Navidad de 1996, debido a que el Nintendo 64 fue el primero que venía con conexiones de audio y video en lugar del conector RF al que estaba acostumbrado, y que era el único incluido en la televisión que podía usar para los videojuegos. En mi defensa, hasta que tuve la consola, supe que había un adaptador, por lo que fue un error honesto de mi parte no incluirlo en mi cartita, ya que ahora que sé con toda seguridad que Santa Claus no eran ni son muy conocedores sobre hardware de videojuegos, no había manera que supieran este pequeño pero importante detalle. Aunque, en cierta medida, esto no fue tan malo, ya que el hecho de tener que esperar más tiempo para jugarlo, quizá hizo más especial cuando por fin pude hacerlo. E incluso siento que compensé ese tiempo perdido con creces, porque le saqué todo el jugo posible al Mario 64, aprovechando el semi-infinito tiempo libre de mi infancia, para obtener todas las estrellas y monedas posibles en múltiples ocasiones, e incluso inventando mis propios retos, como transportar los pequeños cubos que te encuentras en ciertos niveles a lo más alto del mundo, o tratar de saltar de árbol a árbol sin caer al suelo. No sé si lo que voy a decir es algo común, pero ¿te ha tocado asociar alguna música o disco a un juego que no sea su banda sonora? Bueno, es que algo así me pasa con Mario 64, ya que en varias ocasiones alguien que no era yo ponía música mientras hacía alguna actividad, y debido a que yo era menor, sentía que debía respetarles y bajarle el volumen a mi juego, dando como resultado que mis recuerdos de Mario recolectando las 120 estrellas del castillo de Peach están fuertemente ligados a Ricardo Arjona y en particular a su disco Si el norte fuera el sur. Hay otros juegos donde me pasa lo mismo, pero en esas ocasiones fue música que yo ponía en un Walkman o Discman mientras jugaba, en particular el CD de Morning View de la banda Incubus con Perfect Dark y varias bandas de happy punk al conducir por las distintas pistas de Mario Kart 64. Hablando de este último título, además de las horas y horas de diversión que me dio Mario Kart 64, también obtuve indirectamente un par de lecciones de vida con ese juego. La primera fue cuando lo recibí en la Navidad de 1998, ya que originalmente en mi carta le pedí a Santa Claus que me trajera el esperado título The Legend of Zelda Ocarina of Time. Al ver que en su lugar venía el juego de carreras, aunque no lo demostré visiblemente en mi rostro, sí me sentí un tanto decepcionado por no obtener lo que quería. Aún así, inmediatamente lo puse en mi consola, y procedí a lo que cariñosamente me refiero como destruir el juego, es decir,
aprender y sacar todo lo que el juego puede ofrecer: copas, dificultades, modos de juego, técnicas, etc. Y las habilidades que desarrollé en esa versión me ayudan a adaptarme rápidamente a las entregas posteriores de la serie. Pero esto no fue lo que aprendí del juego, sino más bien reafirmar el ser agradecido con los regalos que te da Santa, y con más razón después de que conoces su verdadera identidad. La segunda, de igual manera, quizá no fue una lección nueva, sino más bien un ejemplo claro de cómo evitar sentirse un semidios en un juego solo porque eres el campeón de tu casa o el rey de tu barrio. Es decir, que sientas que eres el mejor jugador del universo solo porque puedes vencer a tus amistades y familiares consistentemente el 99.99% de las ocasiones. En mi caso particular, debido a que era el único que le dedicaba mucho tiempo a Mario Kart 64, era difícil para las personas cercanas a mí ganarme siquiera una carrera en ese juego, a menos que pasara una catástrofe. No porque no fueran capaces de hacerlo, sino simplemente que lo jugaban en ese momento y ya, mientras que yo pasaba decenas de horas practicando, por lo que nunca me burlé ni nada por el estilo, y siempre me quedaba pensando qué pasaría si compitiera en un torneo contra desconocidos con el mismo nivel de experiencia que yo. Bueno, en el 2019, al fin conocí la respuesta a esa pregunta, cuando asistí presencialmente a una competencia organizada por una agencia automotriz, donde nos dimos cita un buen número de adultos freaks con nuestros controles de Nintendo 64, para decidir quién era el mejor en un juego que cumpliría 23 años en ese diciembre. El formato era que 4 jugadores por grupo tenían que competir en las 4 pistas de la Flower Cup, y quien obtuviera más puntos pasaría a la siguiente ronda. Curiosamente, me tocó ser el primero en pasar dentro del primer grupo, por lo que procedí a sentarme junto a mis rivales, seleccionar el personaje con el que más he practicado y empezar la competencia. Juro que hice mi mayor esfuerzo, pero eso solo me alcanzó para quedar en un claro y decisivo segundo lugar de mi grupo, siendo eliminado inmediatamente. En mi defensa, la persona que quedó en primer lugar de mi grupo fue quien eventualmente ganó el premio mayor del torneo, por lo que me queda el consuelo de haber sido derrotado por el mejor, el haber respondido a esa pregunta que me hice de niño y el tener esta anécdota que compartirle a otras personas, de que, para ser el mejor en algo, tienes que salir y competir contra los mejores, ya que pierdas o ganes, vas a obtener información valiosa con la que puedes refinar tus habilidades. Otro título de la misma serie, Mario Kart Double Dash, fue en conjunto con los Mario Parties y Super Mario Galaxy 2, partes que contribuyeron para fortalecer la relación con quien considero una de mis mejores amigas. En particular, recuerdo el intercambiar consejos sobre cómo pasar Galaxy 2, especialmente el cómo obtener la estrella de Perfect Run, donde tienes que atravesar un largo nivel con un solo punto de vida y cualquier error significa empezar de nuevo. Aunque en mi casa pude obtenerlo después de muchos intentos, cuando quise replicar esa hazaña en su consola, simplemente el juego nos venció a ambos, pero nos dejó otra memoria en común de la cual enojarnos y reírnos en retrospectiva varios años después. Como mencioné, los videojuegos son una forma de relacionarse y convivir con otras personas, y eso no es diferente con tus familiares. En mi caso específico, gracias a los multicartuchos que mis primos compraban en mercados locales, pasamos varias tardes con títulos muy diversos, pero los dos que más se quedaron conmigo fueron Sanrio Smash Ball y Tetris Attack. El primero es una variante de tenis con un disco, y como su nombre lo indica, es protagonizado por varios personajes de la popular marca Sanrio, y cuyos encuentros tienen de referee a la icónica Hello Kitty. La jugabilidad era muy simple, pero por lo mismo se prestaba para partidos emocionantes, que motivaban a que lo jugáramos durante muchas sesiones en nuestra infancia. Pero donde las cosas se tornaban intensas es en el segundo, Tetris Attack, ya que aunque de lejos se ve como un tierno juego de puzzle estelarizado por los personajes de Yoshi's Island, o en la versión original panel de Pon por un grupo de hadas, difícilmente puedo describir la tensión que sientes cuando estás a punto de hacer la combinación correcta para devolverle el castigo que te hizo tu familiar y quedarte a una milésima de segundo de lograrlo, perdiendo tristemente el set. Particularmente recuerdo una ocasión donde lo jugamos por horas durante la madrugada, al punto que nos dimos cuenta que ya había amanecido.
pero también había ocasiones en que colaborábamos tratando de pasar un título de un solo jugador, y eso observando a alguien hacerlo y dándole consejos, como cuando ellos intentaban pasarse el Resident Evil 3 para PlayStation 1, o rolando el control para aportar las habilidades de cada quien, como la ocasión en que nos terminamos Mickey's Magical Quest para el Super Nintendo. Esos eran buenos tiempos. En otros episodios he mencionado que muchos años antes de comenzar la butaca introvertida, tenía un podcast donde hablaba de cualquier cosa con mi amigo Alex, y durante las etapas de planeación, o después de grabar un episodio, era común que nos pusiéramos a jugar videojuegos. En particular, recuerdo una vez que intentamos pasarnos Metal Slug 3 a altas horas de la madrugada, pero al ser un juego particularmente largo comparado con otros en la serie, combinado con que éramos jóvenes pero ya no tan jóvenes, nos quedamos dormidos alternadamente en ciertas partes, hasta que mejor lo dejamos por la paz. Este hobby es uno que compartimos con el buen Joss y el resto de nuestro grupo de amigos en común, donde aunque la vida adulta a veces se atraviesa en el camino, hasta la fecha seguimos compartiendo experiencias de multijugador en formato presencial antes de la pandemia y a distancia después de esta. Por cierto que Alex y Joss tienen un podcast bastante entretenido, útil y práctico llamado Adulto Improvisado, en el cual, desde su propia experiencia, dan consejos sobre cómo prepararse de mejor manera para lidiar con las curvas inesperadas que nos presenta la adultez. Aunque el momento de grabar este episodio se encuentran en un receso, los invito a revisar su catálogo de episodios disponible en todas las plataformas populares de podcast. Hablando del tema de la pandemia, desconozco si es algo en común, pero me imagino que algunas personas tienen un juego o juegos en particular que los han ayudado a aligerar aunque sea un poco la tensión que esta complicada situación ha traído a nuestra vida diaria. Tanto en internet como ejemplos cercanos me dejan en claro que Animal Crossing New Horizons para el Nintendo Switch es uno de ellos, donde las personas pueden conectar con un punto en común a pesar de estar alejadas físicamente. Aún y que no soy muy adepto al tipo de juego que es Animal Crossing, me gusta preguntarle a mis amistades y familiares sobre sus experiencias o los memes que veo en redes sociales, propiciando aunque sea indirectamente de mi parte a las interacciones que tengo con mis seres queridos en relación a ese juego. En mi caso, puedo decir que los juegos de la pandemia han sido Tetris 99, Rocket League y Hades, donde tanto el aspecto multijugador en línea de los primeros dos, o el que sean experiencias algo repetitivas en los tres, en relación a que haces lo mismo en términos generales, han sido bastante cómodas para pasar el rato, sobre todo en los puntos más críticos de esta situación. Y se me olvidaba mencionar también a Among Us y los Jackbox Party Packs, donde hasta amistades que no son muy adeptas a los videojuegos también se han unido a la diversión. Esos son buenos tiempos con sana distancia. ¿Tienes algún juego que te ha hecho más llevadera la pandemia? Cuéntamelo en las redes sociales del programa o al correo que mencionaremos al final del episodio. En la actualidad, o al menos cuando se produce este episodio, el fenómeno más grande dentro de los videojuegos son los Battle Royales, inicialmente con PlayerUnknown's Battlegrounds y posteriormente llevados al estrellato por Fortnite. A lo largo de mi vida, he visto varios ejemplos similares donde un género en particular domina la industria por completo durante cierto tiempo, como los shooters de primera persona, los Multiplayer Online Battle Arenas o MOBAs, los Massive Multiplayer Online o MMOs, de estrategia, plataformas, entre otros. Durante mi infancia, el que me tocó a mí, y puedo decir que me marcó, fue el boom de los juegos de pelea durante los años 90. Todavía recuerdo claramente el momento en que vi Street Fighter 2, The World Warrior, para Super Nintendo, en la casa de mis abuelos, ya que alguien de la familia lo había rentado y estaban teniendo un encuentro entre Ryu y Guile en el escenario del primero. No sé si existe el amor a primera vista, ni tampoco voy a exagerar diciendo que lo que sentí se parece al amor romántico al ver este título, pero sí puedo decir que inmediatamente tuve una conexión con lo que estaba sucediendo en la pantalla. Los personajes, los movimientos, los poderes, la emocionante música, la tensión, las voces, aunque no fueran muy claras, diciendo "A booget, tic tic booget, Ariuket, Alec boom, Tiger", etc., me dejaron cautivado, al grado que me clavé tanto en tratar de sacar los movimientos especiales, así como con la limitada historia que venía en el juego o que publicaban en Club Nintendo. Una curiosa limitante que he de admitir
es que originalmente no sabía cómo hacer un Hadouken o un Shoryuken, y mucho menos un Spinning Pile Driver, debido a que no entendía cómo ingresar las diagonales en la cruz de mi control de Super Nintendo. Por lo que me limité en ese entonces a jugar con personajes basados en cargar los poderes, sosteniendo una dirección por un par de segundos para luego ejecutarlos al cambiar a la dirección contraria y apretar el botón apropiado, como Guile, Chun-Li y Blanca. Ese hecho me da algo de risa ahora que puedo hacer cosas más complejas que eso, pero la explicación que tengo al respecto es que, aunque esos juegos eran bastante populares, no tenía a quien preguntarle cómo hacerlos en la escuela por vergüenza y falta de familiaridad con mis compañeros, ni tampoco a mis primos porque ellos tampoco sabían. Pero la cosa no quedó ahí, ya que después de Street Fighter 2, cada que veía otro juego parecido, instantáneamente me daban unas enormes ganas de intentarlo. Ya sea en maquinitas, rentas o adquisiciones de mis primos, fue como logré probar las múltiples versiones de Street Fighter 2, Mortal Kombat, Art of Fighting, Fatal Fury, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, Samurai Showdown, The King of Fighters, Tekken, Soul Calibur, entre otros. Y este gusto perdura hasta la fecha, llegando al punto que cuando alguien me dice sobre cierto juego en un género que no soy muy adepto, como digamos League of Legends, y me comenta de la historia o los personajes, pienso que quizá me interesaría si lo hicieran en el sabor de juego que a mí me gusta, un juego de peleas. Y sí, antes de que lo comentes, estoy muy enterado de Project L, desde que era Rising Thunder hasta el tráiler más reciente que salió hace algunos meses. Esta situación hace que me llame la atención cuando veo a mis contemporáneos molestarse porque incluyen personajes populares para la niñez actual, como Steve de Minecraft o el prospecto de que puedan haber agregado a alguien de Fortnite en Super Smash Bros. Ultimate, y me quedo algo extrañado, porque en mi caso no me importa tanto, en parte porque es aún más infantil enojarse por esto, y por otra parte, mi Fortnite o el Fortnite de mi generación ya está incluido en el juego, en la forma de Ryu, Ken, Terry Bogard y Kazuya. Aunque Street Fighter 2 prendió la chispa de los juegos de pelea en mi ser, quizá el juego de peleas con el que más he pasado tiempo es el original Marvel vs. Capcom Clash of Superheroes, ya que, aunque no es la culminación de este crossover entre las dos compañías como en mi mente sí lo es Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes, el primero es mi favorito de la serie, por la manera que se ve, se juega y se escucha, ya que si bien el soundtrack de jazz que caracteriza al 2 lo distingue del resto, no me provoca lo mismo que escuchar los temas de Ryu, Wolverine, Chun-Li y sobre todo el de Capitán América, principalmente porque este último, junto a Capitán Comando, son el dúo que más selecciono. He de admitir el detalle tras bambalinas que tuve que poner en YouTube el tema de Steve Rogers en Marvel 1 después de escribir el párrafo anterior. Una disculpa, no pude evitarlo. En particular este título es responsable de forjar mi relación con mi amigo de la secundaria, conocido como Matrix, ya que durante un periodo de casi 10 años regularmente nos juntábamos en alguna de nuestras casas a jugarlo, o si andábamos en un cine o lugar con maquinitas donde lo tuvieran, tenía que enfrentarme en público contra su característico equipo de Ryu y Wolverine. Matrix, si estás escuchando este episodio, te mando un cordial saludo. Más recientemente, Skullgirls, un juego de peleas que mencioné al inicio del episodio anterior, se ha convertido en uno de mis favoritos, gracias a que combina las mejores cosas de Marvel contra Capcom con un impresionante estilo de animación en 2D, y en este caso, con un soundtrack de jazz que personalmente me gusta más que el de Marvel 2. Además de disfrutar de los personajes y el intentar dominar sus habilidades, el año pasado me inspiró a inscribirme en un torneo en línea, no tanto porque sintiera que estaba listo o que fuera un máster con mi equipo de Parasol y Cerebella, sino que el juego me gusta tanto que quería tener la experiencia con este en particular, y, aunque me quedé con un récord de una victoria y 2 derrotas, me sentí muy bien de no haber dejado pasar la oportunidad. En esta sección, he mencionado relativamente poco las maquinitas o arcades, y esto se debe a que, en comparación con los juegos de consola, pasé muy poco tiempo en ellas, pero es en este formato donde tengo el único misterio que se me ha presentado con respecto a los videojuegos. En los años 90, justo al lado de la casa de uno de mis familiares cercanos, había un videocentro, donde además de rentar películas y videojuegos, hubo un tiempo en el que tenían maquinitas.
Muchas de ellas eran de títulos de consolas con un límite de tiempo, pero en ocasiones tenían juegos para Neo Geo, como King of Fighters 94. Una de las veces que fui a jugar, había un grupo de niños y jóvenes alrededor de una de las máquinas, y estaban jugando un título que jamás había visto en mi vida. De primera impresión, parecía ser un juego de tenis, con un jugador de cada lado, pero a diferencia de, por ejemplo, Super Tennis, la cancha estaba vista horizontalmente. Además de que, en lugar de usar raquetas o bolas, los personajes se arrojaban un disco a gran velocidad, y de manera similar a Street Fighter, en ocasiones lo lanzaban con poderes azules o rojos como el fuego. Para darte una imagen mental más clara, imagina el clásico juego de Pong, pero en lugar de tener un fondo completamente oscuro y solo tener gráficas en color blanco, la acción tenía lugar en las playas del sur de California, en Estados Unidos. Cambiaron las simples barras por atléticos jóvenes con actitud radical y la paleta de colores es completamente neón. Extrañamente, los niños y jóvenes que estaban ahí elogian al personaje más fuerte y pesado de todos, y digo extrañamente porque, en mi experiencia, muy pocas personas elegían a Zangief debido a estas mismas características. Este juego me llamó bastante la atención, por su velocidad, tensión y estética, que en retrospectiva solo puedo describir como el juego que, en conjunto con Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters y Hotline Miami, más se ve y suena como los finales de los 80 y principios de los 90, con colores neón, visores resplandecientes, bandanas, shorts cortos, hombreras tipo Caballeros del Zodiaco o Mad Max, e incluso vocales light de rap, digamos más inclinadas a MC Hammer y Will Smith que a NWA, Biggie o Tupac. Y digo en retrospectiva porque sería extraño decir en ese momento que esa estética caracterizaba la época cuando pues aún la estaba viviendo. Lamentablemente, esa fue la única ocasión que vi el juego, y debido a que no me cruzó por la mente preguntar o esperar a ver si salía en la pantalla del título, por muchos años me quedé con las ganas de jugarlo, y con la duda de cómo se llamaba para poder buscarlo por mi cuenta, hasta que por fin encontré la respuesta. En el año 2013, ya con el internet bien establecido en mi vida, estaba viendo un video del popular portal de videojuegos Giant Bomb, y súbitamente, aquel misterioso pero vibrante juego que vi en mi infancia apareció en pantalla, revelando un nombre que para nada desentonaba con su mitad ochentera y mitad noventera estética. El nombre de este juego es Windjammers. Coincidentemente, este video fue uno de los impulsos que comenzó la maquinaria para poner al juego en la mente de muchas personas y empezar un movimiento para hacerlo más accesible en consolas recientes, ya que hasta el momento solo se había lanzado para el Neo Geo, y que finalmente se realizó una conversión para el PlayStation 4 y el Nintendo Switch en el 2018. Pero esto no fue todo, ya que en marzo del 2019 se anunció que Windjammers 2 estaba en desarrollo, con nuevos personajes y mecánicas para evolucionar la jugabilidad del primero, y que se lanzó hace menos de 10 días de que estoy escribiendo esta sección del episodio. Irreal es la palabra que se me viene a la mente de esta experiencia, donde gracias al internet, un juego que para mí era un misterio y por lo mismo inaccesible por mucho tiempo, en la actualidad esté jugando su secuela prácticamente el día de su lanzamiento contra personas al otro lado del mundo, 28 años después del original. En repetidas ocasiones, he comentado la forma en que Chrono Trigger me abrió la perspectiva sobre lo que se podía lograr con el medio. Desde poder contar una historia mediante la jugabilidad, que el uso de la música podía tener un significado especial y no solo ser un elemento olvidado en el fondo, o que puedes conectar con los personajes más allá de solo controlar sus movimientos. Y podría suponer por estas repetidas menciones que ese es mi RPG favorito, y aunque quizás sí es el de mi infancia, el de mi etapa de adulto joven es Earthbound, que si bien no es tan gráficamente impresionante, la estética de ese juego puedo decir que va conmigo. Desde el fondo a cuadros en la pantalla de selección de archivos y al nombrar los personajes, la elección del sabor para las ventanas, así como lo absurda y a la vez filosófica que llega a ser su historia, me llegó a un nivel más allá que el de Chrono y compañía.
Esto se debe a que Earthbound, aunque tiene elementos fantásticos, me agrada que está situado en un ambiente urbano desde la perspectiva de un niño, que me hace recordar quizá no cómo fue mi infancia, sino cómo quería que fuera, así como la manera en que veía a los adultos o las cosas a mi alrededor. La parte de Magicant, más allá de la mitad de la historia, es una de las más significativas, ya que es una conexión entre esa parte de mi vida y la actual, donde a Ness, o como hayas llamado al protagonista, se le enfrenta directamente con los miedos que tenía o sigue teniendo, así de cómo ha cambiado y ya no tiene tiempo para jugar libremente como antes. Y pues, así es la vida, las cosas avanzan y cambian constantemente, pero no siempre es para mal, ya que como persona vas adquiriendo más experiencia, subiendo de nivel y adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos. El tiempo también se va limitando, pero siempre estarán disponibles los títulos que he mencionado hasta este punto para no solo pasar buenos momentos en el presente, sino recordar esas anécdotas alegres del ayer. Por supuesto, el medio de los videojuegos sigue evolucionando, y los títulos recientes traen consigo propuestas diferentes que a la vez nos llevan a generar experiencias nuevas o reflexionar sobre unas anteriores. Cuphead, por ejemplo, gracias a su fluida animación, replicando fielmente las caricaturas de los años 30, me recordó una carta que le enviaron a la revista Club Nintendo, donde el lector les preguntaba si era posible que en el Nintendo 64 pudiera ser posible replicar las gráficas de las caricaturas, y la persona encargada de responder les dijo que probablemente sí, pero que sería un desperdicio considerando que lo nuevo, en la época, eran las gráficas 3D en tiempo real, demostrando que, aunque la revista fue un gran aporte a la experiencia que los videojugadores mexicanos tuvimos en esa época, también había una falta de visión en ese entonces por parte de la editorial. También hubo otra preguntando sobre cuándo las consolas podrían generar gráficos similares a las de los instructivos que venían con ellos, como el de Mario 64, y aunque ahora no recuerdo la respuesta de la revista, o quizá el Nintendo Switch no es el hardware más poderoso, con Mario Odyssey o incluso Mario 3D World, creo que al fin ya llegamos a ese punto. Otros juegos nuevos que me han impactado recientemente son Doki Doki Literature Club, que logró llenarme de una sensación poderosamente incómoda con solo ver repetidamente el mismo texto en una hoja escrita por la mejor amiga de mi personaje, o Disco Elysium, que sin ningún problema puedo decir que es el RPG favorito de mi etapa adulta. Por supuesto que tengo más anécdotas significativas que contarte sobre juegos lanzados en los últimos 10 años, u otros más antiguos, pero por el momento los dejaré para otra ocasión. Aunque, en el caso de uno en particular, será en una muy próxima ocasión. Así como las películas, ciertos videojuegos tienen un significado especial para muchas personas, ya sea por ser parte de sus recuerdos de la infancia, porque fue un medio para entender mejor al mundo a su alrededor, porque iniciaron y fortalecieron relaciones que perduran hasta la actualidad con otras personas, o simplemente porque son entretenidos. Para muchas personas, Dragon Quest es la serie de juegos que engloba todos estos aspectos, y la cinta Dragon Quest, Your Story, celebra cómo este medio puede ser una pieza reconfortante en la vida de una persona, donde a pesar de que las cosas cambien con el paso del tiempo, tienen la oportunidad de revisitarlos para revivir esos buenos momentos. Quizá el mensaje de la película pudiera no ser muy claro en hacer la distinción en que lo importante es lo que deriva a tener esas experiencias virtuales, es decir, las reflexiones e interacciones que hacemos en el mundo real, y no el perderse totalmente en esas historias, o basar completamente tu personalidad en torno a un juego o contenido, pero en lo particular, el giro del filme me hizo pensar fuertemente en el primer caso. En cuanto a qué tan accesible es la película para personas ajenas al universo de Dragon Quest, quisiera decir que no hay mucho problema porque nos pone justo al inicio de Dragon Quest V, incluso con la misma introducción que en el juego, y en general la historia es muy simple. Pero, aunque el título original también tiene saltos en el tiempo, en ocasiones se salta varias partes para poder ajustarse al formato del cine. Inevitablemente, este es un problema que las historias de videojuegos se encuentran al trasladarse a la pantalla grande o la televisión, debido a que en los juegos puedes pasar el tiempo que quieras o puedas en ellos, experimentando los eventos a tu propio ritmo
a diferencia de una cinta con una duración de 90 o 120 minutos. Aún así, considero que cumple con su cometido de ser entretenida, visualmente interesante, aunque no necesariamente representativa del estilo característico de Akira Toriyama, al introducir y a la vez celebrar el espíritu de Dragon Quest, y darnos una idea de por qué esta historia, u otras del medio, son tan importantes para muchas personas alrededor del mundo. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Dragon Quest, Your Story o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Overcast, Pocket Cast, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o puedes encontrarnos en redes sociales buscando Butaca Introvertida en Facebook e Instagram o en @bintrovertida en Twitter. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales, calificándonos en Spotify o Apple Podcasts o compartiendo con tus amistades en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la Butaca Introvertida.